Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy los invitamos a un viaje a unas regiones más fascinantes y a la vez complejas del mundo. El Golfo Pérsico, un área que, aunque por su geográficamente compacta, ejerce una influencia desproporcionada en la política, la economía y la seguridad global. Desde las pantallas de televisión, los titulares económicos, el Golfo Pérsico está constante en el centro de atención, pero ¿realmente podemos comprender la profundidad de su importancia? Geografía y estados riberiños, una confluencia estratégica. Geográficamente, el Golfo Pérsico es un brazo oceánico semicerrado y relativamente poco profundo que existe desde unos 990 kilómetros. Sus características más visuales es el Estrecho de Hormuz, un angosta garganta marina de solo 39 kilómetros de ancho en su punto estrecho que funciona como la única salida oceánica abierta, imagen como la vena de yugular del comercio mundial del petróleo. Los países que abrazan constantemente son diversos, influyentes al Oceánico Suroeste en la península arábiga. Tenemos a Kuwait, Arabia Saudita, la pequeña nación insular de Berlín, la península de Qatar, los prósperos Emiratos Árabes Unidos y las penínsulas de Mazandam de Onam, que vigila la estrategia de estrechos de Hormuz al norte del este, cerrando el Golfo. Encontramos a Irak en su breve pero franja costera de Irán, la potencia regional en la larga historia persa. La próxima entre estos países y la dependencia mutua de esta vía marítima son fuertes tanto de la cooperación como la fricción. El legado histórico y cultural, cuna de las civilizaciones. La importancia del Golfo Pérsico no es una novedad desde el siglo XX. Esta región es la cuna de las civilizaciones remota a milenios. Mesopotamia, la cuna de la civilización. Las tierras de Irán en el norte del Golfo de México, en el Golfo, fueron hogar de sumerios y acadios, babilonios, asíricos. Aquí como surgieron la estructura, las primeras ciudades, estados y códigos de leyes. El Imperio Persa. Irán, la antigua Persia, dominó una gran parte de la región y desarrolló rutas de comercio que extendían desde el Mediterráneo hasta la India y China. Rutas comerciales antiguas. Antes de la era del petróleo, el Golfo era un punto clave de la ruta de la seda marítima, facilitando el intercambio de las especies, sedas, perlas y el comercio entre orientes occidentales. Ciudades como Basora, Bandar Aban o Hama, vibrantes centros comerciales, expansión de Islam como la expansión de Islam del siglo
7. Las regiones se convierte en un centro neurológico del mundo islámico, como Bagdad, aunque no directamente en la costa como la capital de Califato Absino, un faro de conocimiento y cultura. Cultura de las perlas. Durante el siglo, la pesca de perlas fue una industria vital, formando la base de la economía de muchos de estos emiratos antes del descubrimiento del petróleo. Esta profunda historia ha modelado la historia cultural diversa y compleja de la región, marcando como influencia árabes, persas, turcas y la herencia de innumerables viajeros. El corazón energético del mundo del petróleo y el gas. El Golfo Pérsico es uno de lugares o dudas del corazón energético del planeta. Su riqueza en hidrocarburos y es asombroso. La reserva incomparable de la región alberga más del 60% de las reservas mundiales probadas de petróleo y aproximadamente el 30% de las reservas del gas natural. El país, como Arabia Saudita, es el mayor exportador de petróleo, con Irak y Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, los miembros influyentes de la OPEP, organizaciones de los países exportadores de petróleo, lo que otorga un poder considerable en los mercados energéticos globales. El estrecho de Hormuz es un punto de estrangulamiento vital, como mencioné. Este estrecho punto es el punto de tránsito marítimo del petróleo, como la importancia del mundo. Se estima que cerca del 20% del petróleo global y una parte significativa del gas natural licuado, abreviado GNL, pasa por aquí diariamente. Cualquier amenaza o interrupción en este estrecho puede desplazar los precios del petróleo al nivel mundial y desencadena una crisis económica. Su seguridad es, por lo tanto, la prioridad absoluta para las potencias mundiales. Impacto en la economía global. La dependencia global del petróleo y del gas del Golfo Pérsico significa la estabilidad, y las decisiones de esta región tienen un efecto de dominio en las economías de Asia, Europa y América. Los precios de gasolina y electricidad y los productos manufacturados están estrechamente ligados a los que ocurren en el Golfo de Pérsico. La geopolítica y conflictos. Una región en constante ebullición. La inmensa riqueza y la ubicación estratégica ha convertido el Golfo Pérsico en un polvorín geopolítico y marcado por tensiones y conflictos a lo largo de las décadas. Rivalidades de regiones. Irán y Arabia Saudita siempre están peleando. Esta rivalidad es más influyente con la lucha hegemonía regional, que a menudo se manifiesta a través de las guerras subsidiarias en Yemen, Siria o Líbano. Es una pugna compleja con dimensiones regionales
como por ejemplo Chin contra Sunín. Económicos y políticos. Disputa fronteriza y territorios, aunque algunos resultados de la historia han llenado de reclamos sobre las islas, campos de petróleo y fronteras militares, como la disputa de Irak con Kuwait o las de Emiratos Árabes con Irán por las islas del Golfo. Las intervenciones de potencias externas pueden afectar tanto al precio de la gasolina como al gas. La Guerra Fría fue uno donde Estados Unidos y la URSS compitieron por influir tras la Revolución Islámica de Irán en 1979. Estados Unidos intensificó su presencia. La guerra de Irak contra Irak de 1980 a 1988 fue un conflicto devastador que, aunque regional, tuvo implicaciones globales, con uno de los ambos bandos recibiendo un apoyo de diversas potencias. La Guerra del Pérsico de 1990 a 1991, la invasión de Kuwait por Saddam Hussein desencadenó una respuesta internacional masiva liderada por Estados Unidos. La Operación Tormenta de Desierto fue una campaña militar sin precedentes que expulsó a Irak de Kuwait, redefiniendo la doctrina militar, la inversión multinacional. La invasión de Irak en el 2003, la segunda guerra del Golfo, que derrotaron a Saddam Hussein, pero dejó herencias de inestabilidad y surgimiento de nuevos actores de yihadistas. Las amenazas actuales son programaciones nucleares en Irán. La propuesta por el desarrollo nuclear de Irak ha sido una constante fuente de tensión y negociaciones internacionales, territorios y exterminios. Grupos de la QAEDA y los estados islámicos ha explotado la insensibilidad por establecerse y atacar las regiones. La seguridad marítima. Aunque a petroleros y drones de estado de los estrechos de Hormuz y sus alrededores siguen una amenaza para el comercio global. La presencia militar significativa de Estados Unidos y otras potencias occidentales en la región es un reflejo directo de la necesidad de proteger sus intereses energéticos y mantener la estabilidad. Desafíos futuros y transformaciones. El Golfo Pérsico está en un punto de inflexión, enfrentando significativos pero también embargos en ámbitos planos de transformación, como por ejemplo el cambio climático, las tecnologías e innovaciones, el turismo y finanzas, energías revolucionarias, reformas sociales y políticas, estabilidad y cooperación con las regiones. En conclusión, el Golfo Pérsico es un crisol de la historia antigua y moderna futurista de inmensas riquezas y complejas tensiones. Es un área de comenzaras directos en una gran parte de agencias económicas. Comprende las regiones cruciales para entender el panorama geopolítico y económico del siglo XXI. Muchas gracias por su atención.